La verdad. El programa radial de la Iglesia de Dios para ministrarle en esta hora la luz divina. Escuche, reflexione y analice, y llegue a la conclusión según la verdad para el bien de su alma. Y ahora con ustedes, el hermano Gary Tomlinson, de la Iglesia de Dios en calle Turín, Don Bosco, Samaria. Saludos a todos en esta hora mientras reanudamos después de un tiempo en donde estábamos atravesando ciertas situaciones con el sistema de sonido y el equipo y todo, que lamentablemente se sufrieron algunos daños, razón por la cual el programa anterior se tuvo que repetir. Pero gracias a Dios hemos podido salir adelante y deseamos continuar con lo que hemos estado viendo acerca de produciendo lo básico para esa crianza efectiva que es tan necesaria en este tiempo en el cual nos encontramos. Como les había dicho hace un tiempo atrás, ¿okay? El hijo que no aprende, y esto lo habíamos mencionado cuando estábamos tratando acerca de el tema de hijos sumisos a sus padres, como parte de esa cualidad necesaria a desarrollarse durante la crianza. Y una de las cosas que habíamos mencionado es que el hijo que no se somete, que no aprende a someterse a sus padres, tampoco aprenderá a someterse a Dios. ¿Okay? Bueno, de la misma manera, ahora que estamos adentrándonos a otro aspecto, ¿cuál es? Hijos que respetan a sus padres y superiores. Esa es la cualidad que estaremos viendo ahora. Hijos que respetan a sus padres y a sus superiores. Bueno, de la misma manera, si ese hijo no aprende a respetar a sus padres y superiores, tampoco aprenderá a respetar a Dios. A menos que sea por la manera dura. Y saben, Dios sabe cómo hacer que el hombre lo respete. Tristemente hay muchas experiencias en esa misma línea. Entonces es importante el desarrollo de aquello. Precisamente en este tiempo donde vemos tanto irrespeto de los hijos hacia los padres. Y el asunto se les escapa. Hay padres que no tienen control sobre aquello. Se sienten impotentes ante esta situación. Pero esperamos que a través de los diferentes conceptos y pensamientos que vamos proyectándole, usted tendrá con qué trabajar para producir lo necesario en la atmósfera de su hogar, porque hay esperanza. Si hay un tono que deseo continuamente manifestar en esto que estamos procurando mostrarle, es que hay esperanza. Papá, hay esperanza. Mamá, hay esperanza. Porque para Dios no hay nada imposible. Entonces, volviendo a esto de el desarrollo del espíritu de respeto de los hijos hacia sus padres, si el hijo no aprende a respetar a su papá, no aprenderá a respetar a Dios. ¿Y por qué lo hace? ¿Por qué mencionamos esto con respecto a Dios? Porque hay una necesidad que es común en el mundo, en los seres humanos. ¿Cuál es esa necesidad? Dios mismo. La gente necesita a Dios. Pero para poder ser beneficiados por Dios es importante el logro de esa relación con Él. Y esto que tiene que ver con el respeto, la reverencia, es sumamente importante. Juega un papel importante en la vida del individuo cuya vida eventualmente encajará con Dios. Ahora, deseo corroborar este concepto que es importante acerca de aquello que los hijos desarrollan con sus padres, asimismo lo van a manifestar hacia Dios. La palabra nos habla acerca de un caso
un tanto triste acerca de Elí, un sacerdote al cual Dios había eh, prácticamente juzgado y condenado. ¿Por qué razón? Porque no logró sujetar a sus hijos, no logró producir la clase de hijos que Dios esperaba de un padre como un sacerdote como Elí. Para corroborar aquello, si nosotros nos vamos al libro de Primera de Samuel, capítulo 2, leyendo desde los versos 22 al 25, escuche lo que dice la palabra de Dios con respecto al irrespeto que los hijos de Elí, tenían con respecto a Dios. Dice el verso 22, dice, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Ahora, una cosa que sí es cierta, hay una realidad en esto, amados, y es la siguiente. Cuando hay líderes, cuando hay personas que deben estar dando el ejemplo, cuando hay personas así, que proceden en una manera distinta, eso despierta los comentarios. ¿Por qué? Porque no se espera eso de ellos, no se espera. Y eso lo vivimos a diario, lo vemos en nuestro medio, cuando un diputado o un presidente, cuando su comportamiento no es el correcto, entonces salen los comentarios y la gente habla y comenta y juzga porque no es correcto. Y cuanto más cuando aquello se da en los casos de pastores, ministros, etc. Esas cosas se dan. Bueno, eso mismo estaba ocurriendo durante los días de Israel con los hijos de Elí. Y él trató de reprenderlos, pero la palabra de Dios nos dice que él era muy viejo. Muy viejo. Ahora, con respecto a esto, hay algo importante que quiero hacerles, quiero sacar a colación. Y es lo siguiente. Mire, como ya lo había mencionado, a medida que nosotros como padres vamos, al paso del tiempo, mientras nuestros hijos van creciendo, mientras ellos van desarrollando sus energías, las nuestras van menguando. El desarrollo, repito, como lo mencioné, el desarrollo de las energías físicas de nuestros hijos es inversamente proporcional al nuestro. ¿Qué nos dice esto? Que va a llegar un punto, o llega un punto, en la vida de ese hijo, en relación con ese padre, cuando sus energías son las mismas. Y después de ese punto, las de él siguen creciendo y las nuestras siguen menguando. Así es, así es. Entonces, ¿qué nos dice la sabiduría? Hay una situación que se da con respecto a esto. Llegará el tiempo cuando el único instrumento del cual podremos nosotros disponer para controlarlos, para guiarlos, para poder llevarlos por la senda correcta, va a ser nuestra voz. Es lo único. Es lo único. Esto nos muestra claramente la necesidad entonces de aprovechar la coyuntura, de aprovechar esos momentos cuando están pequeños, cuando nosotros somos más fuertes que ellos, cuando podemos disponer de nuestras energías físicas para someterlos. No como quien somete a un esclavo, pero hacerlo en la sabiduría de Dios. Y
lograr producir en ellos, y esta es la razón por la cual hablamos de este concepto muy importante, el respeto hacia nosotros. Pero es que, amados, esto hay que inculcarlos desde niños, porque a medida que van creciendo, recuerden que ellos son como el concreto. Al principio, el concreto está suave y se puede manejar y se le puede dar forma y todo lo demás. Pero al paso del tiempo, ese concreto se va endureciendo y es más difícil manejarlo. Por tanto, es mejor darle la forma en el momento cuando se mantiene suave. Así mismo es la vida de los hijos. Lograr que ellos desarrollen ese respeto hacia nosotros desde muy temprana edad. Y este es el aspecto que se les escapa a muchos padres. Los niños desde pequeño transmiten muchas cosas que en el presente a los padres se les está escapando. Y eso lo vemos a diario. Eso lo veo en los supermercados, lo veo en la calle, lo veo en los buses, donde sea que vayamos. Y las manifestaciones de este irrespeto se está proliferando. Antes uno lo veía de tiempo en tiempo, pero ahora se está tornando en algo más a menudo, al punto de que ya prácticamente se ha formado en parte de la sociedad. Porque cuando un niño irrespeta a su padre, ¿cuál es la reacción? Se ríen. Mira lo que hizo. Y se ríen. Se ríen de aquello. Porque no perciben lo serio de esa actitud. Lo ven como, bueno, un niño que lo hizo y, bueno, él es inocente. Pero realmente no es tan inocente como creemos. Entonces, la actitud de Elí de dejar que se le escapara aquello produjo sus serias repercusiones en su vida y delante de Dios cuando llegó a su estado de vejez. Y sabe, muchos son los ancianos que presentemente están sufriendo por las actitudes de sus hijos hacia ellos. Las mismas actitudes de irrespeto. Y bueno, la palabra de Dios es clara al hacernos saber que no hay nada nuevo debajo del sol. Esto es exactamente lo que se dio mucho tiempo atrás. Y estas cosas están escritas allí para que aprendamos para nuestra propia lección en este tiempo en el cual nos encontramos, porque la Biblia es el libro de todos los tiempos. Alguien dirá, no, ese libro es obsoleto y esos tiempos pasaron y la Biblia no tiene nada que ver con lo que está pasando en el presente. Oh sí, la Biblia tiene mucho que ver con lo que está pasando en el presente. Así es. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Y Él es el Dios de ayer, de hoy y de siempre. El que sigue conociendo a la humanidad, el que sigue conociendo su comportamiento, su manera de ser, y el que tiene la capacidad de lidiar con el ser humano para llevarlo a esa condición necesaria para su propio bienestar, tanto temporal como eterno. Entonces, siguiendo con lo que estábamos leyendo, Elí les hablaba a sus hijos, pero ellos como que dicen, ¿qué caso te voy a hacer a ti, viejo? Y seguían con lo mismo. Y los comentarios se daban. Y ellos hacían que el pueblo de Dios pecaba. La palabra de Dios nos dice en el verso 24 que Elí les seguía diciendo, no, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Ahora, esto es suficiente en relación con aquella actitud que se desarrolla en los hijos cuando no logramos que nos respeten. Aquí está, clarito como el agua. Pero también la palabra, gracias a Dios, nos enseña lo contrario. También aprendemos lo contrario de la palabra de Dios en relación con el respeto a Dios. Y es un caso un tanto interesante, porque ahora la palabra hace mención de Samuel.
quien fue llevado a Elí para estar bajo su cuidado. La madre de Samuel, para que tengan una idea del trasfondo de esto, la madre de Samuel era estéril. Y ella en medio de ese sufrimiento le pidió a Dios, oh Señor, si tú me das un hijo varón, yo lo dedicaré a ti todos los días de su vida. Y Dios escuchó la oración de Ana, la futura madre de Samuel. Y Dios le concedió lo que ella le pidió. Y así mismo como ella tuvo a este hijo, así mismo Ana cumplió su palabra delante de Dios. Habiéndolo destetado, ella fue y lo dejó al cargo de Elí, quien era el sacerdote en aquel entonces, para que Samuel creciera dentro del ambiente del tabernáculo, dentro del ambiente del templo, y su vida fuera dedicada al uso que Dios le quería dar. Bueno, a diferencia de los hijos de Elí, la actitud de Samuel fue muy distinta. Samuel aprendió a obedecer a Elí. Aprendió a respetar a Elí. Claro está, hubo un trasfondo en su vida que causó su efecto de bien a través de su madre. Y probablemente a través de su padre también, aunque la palabra no hace mucho mención del padre de él. Pero el espíritu de Samuel fue muy diferente. Y claro, él aprendió a obedecer a Dios y a respetar a Dios, habiéndolo aprendido primeramente de aquellos quienes estaban por encima de él, tanto sus padres como sus superiores. Así que se puede. ¿Eh? Y esto, de lo que vemos en estas dos lecciones, la experiencia con los hijos de Samuel y la experiencia con los hijos de Elí versus la experiencia de Samuel. Aprendemos de estas dos experiencias que el asunto debe comenzar en casa. Padres necesitan restaurar la crianza efectiva en el hogar. Necesitan restaurar la manera como los hijos deben ser criados. Nos encontramos ante una generación, como ya lo mencioné, que ha desarrollado un tremendo irrespeto a los superiores. Ya no se le puede decir nada al joven. Ya prácticamente no se le puede decir nada al niño. ¿Por qué? Comienza a refunfuñar. Y no se ejerce la disciplina necesaria, la corrección necesaria para que descontinúe esas acciones. Ese es el ambiente en el cual nos encontramos. Y eso se ha proliferado en los diferentes hogares. Y claro, presentemente no se percibe el cambio para mal que se ha dado. Porque los de la generación presente, los padres de esta generación no lo van a percibir claramente. Pero si consideramos a una persona, digamos, en sus 50 años, 60 años, sí va a notar la diferencia. ¿Por qué? Porque en las generaciones anteriores, la manera de crianza era más efectiva. Estamos hablando de algo rígido, muy diferente a lo que vemos en el presente. Y claro, presentemente los resultados los vemos en las vidas de aquellos quienes fuimos criados de esa manera. Nuestra manera de comportarnos, nuestra manera de conducirnos es muy diferente. Por eso es que les digo en esta hora, es importante restaurar en este tiempo la crianza efectiva que existió años atrás. Es importante retornar, en otras palabras,
a lo establecido por Dios en su palabra, que es a lo que el tipo de crianza en años atrás se asemejaba. La manera como se lidiaba con el niño hace tiempos atrás estaba mucho más cercano que lo que está ocurriendo presentemente. En otras palabras, al paso de los años, la masa humana se va alejando más y más de lo que Dios ha establecido en su palabra. ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a la responsabilidad primordial de los hijos. ¿Sabía usted que la palabra nos habla acerca de la responsabilidad de cada uno de los miembros de la familia? Nos habla de la responsabilidad primordial del esposo, que es la de amar a su esposa. Nos habla también de la responsabilidad primordial de la esposa, que es la de someterse gustosamente a ese esposo al cual ama también. Y también habla de la responsabilidad primordial de los hijos, que lo vemos contemplado en el libro de Efesios, en el mismo libro donde está también la responsabilidad del esposo y de la esposa, que nos hace mención de lo siguiente en el libro de Efesios capítulo 6. Usted lo puede buscar, capítulo 6, viéndolo desde los versos 1 y 2, que es, o sea, lo podemos ver en dos partes. Primero, en el verso 1 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. La obediencia, amados padres, es parte de la responsabilidad primordial de su hijo. Es parte de la responsabilidad primordial de su hija. Y en el verso 2 nos habla de honrar al padre y a la madre. Pues la palabra de Dios nos dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Entonces, esta es la otra parte de la responsabilidad primordial de los hijos: obedecer en el Señor a sus padres, y la otra que consiste en honrarlos. Y sabe una cosa, el respeto tiene mucho que ver con esto. El respeto tiene mucho que ver con el cumplimiento de esta responsabilidad en nuestros hijos. Ahora, después de todo esto que se ha dicho, alguien dirá: oye, hermano Gary, usted me ha hablado acerca del respeto y todo aquello. Ahora, pero sí, yo veo eso claramente, pero ¿cómo lo logro? ¿Qué consejos, qué sugerencias, qué me puede decir para yo poder lograr esto en este tiempo? Bueno, a eso vamos. ¿Cómo lograrlo? Definitivamente no voy a poder cubrirlo todo en esta hora, pero definitivamente también le daremos seguimiento a aquello, porque nuestra intención es que usted pueda tener todo lo necesario para poder trabajar y producir los resultados óptimos en la vida de sus hijos. Esto es todo lo que queremos, su bienestar, que es precisamente el deseo de Dios para todo padre, para toda madre. Ahora, nos dice la palabra de Dios, no es la palabra de Dios. Yendo ahora a cómo lograrlo, lo lograremos procurando el desarrollo de los siguientes hábitos en ellos. Procure estos hábitos que les voy a mencionar. Ahora, quizás le parecerá difícil, quizás le parecerá como si fuera extremista, pero yo deseo instarle a que tome tiempo y analice lo que voy a dejar con usted. En primera instancia, cuando usted llama a sus hijos, que respondan con diligencia a la primera voz, no cuando les dé la gana, y que lo hagan en la manera de vida, que lo hagan en la manera correcta. ¿A qué me estoy refiriendo? Hay padres y madres que uno los escucha llamando a sus hijos por decir un nombre,
Y si ese es el nombre de su hijo, es mera coincidencia. Gilberto. 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 Óyeme, ¿cuántas veces vas a llamar a Gilberto? ¿Cuántas veces lo vas a llamar? Bueno, a eso es a lo que yo me estoy refiriendo. Miren, yo le voy a decir algo. Cuando un muchacho escucha que lo están llamando y no responde de una vez, pele el ojo. Él está transmitiendo algo a través de aquello. Él está transmitiendo algo. Puede ser que está concentrado en algo, sumamente concentrado, que la voz de papá y mamá para él no le importa un comino en ese momento. No le importa, porque está en lo suyo, está en aquello, y esa no es buena señal. Esa no es buena señal. ¿Sabe por qué? Porque al paso de los meses y los años, le voy a decir una cosa, a medida que él va creciendo, eso lo va a ir desarrollando. Eso no queda allí durante su tiempo o su periodo de la niñez. Él va creciendo. Si usted le permite aquello, llamarlo 3, 4, 5, 6 veces y que responda a él cuando le da la gana, él va creciendo con ese espíritu, él va creciendo con ese hábito. Y cuando llega a su periodo de la adolescencia, cuando ya sea un joven, cuando sea alguien ya grande y fuerte, él no le va a hacer caso a su voz. Su voz no va a tener el mínimo significado para él. No va a tener el mínimo significado. Y cuando usted trate de llamarlo, ya cuando usted sea mayor, Gilberto, o quizás con esa voz débil, Gilberto, de anciano, ¿a qué Gilberto de qué? No le va a hacer caso. Y eso va a repercutir para su sufrimiento. Yo le digo, vuelvo a recalcarle en esta hora, la voz suya a cierta edad va a ser el único instrumento del cual usted va a poder disponer para poder guiar a su hijo con toda la experiencia que usted tenga. Desarrolle entonces ese respeto a temprana edad. Lleve a su hijo a esa condición donde tan pronto escucha la voz de papá, ¡ay! Papá me está llamando, sí papá, mamá me está llamando, sí mamá. ¿Por qué? Porque le registra, porque la persona de papá, la persona de mamá infunde eso en él. Procure desarrollar eso en él. Cuando comience desde ahora, cuando lo llama y no le responde, corrígelo al respecto. Eche mano del asunto y comience a restaurar las cosas por este rumbo para que pueda lograr los resultados deseados al paso del tiempo. Le costará, pero le digo también, lo habrá valido. Lo dejamos ahí por ahora y seguiremos. ¿Ha escuchado usted la verdad? Sus preguntas pueden ser aclaradas llamándonos al 398-1667. Repetimos, 398-1667. Puede bajar su copia del mensaje en audio. Descárguelo desde el siguiente sitio web: www.laiglesiadediospanamá.com. Repetimos, www.laiglesiadediospanamá.com. Puede también contactarnos por internet a la siguiente dirección: laverdad98@cableonda.net. Repetimos, laverdad98@cableonda.net. Contáctenos desde cualquier punto del mundo para aclarar sus dudas, para consejerías personales, enseñanzas, charlas, seminarios o prédicas. Que Dios haya ministrado a su mayor necesidad es nuestra oración.
No olvide, sábados a las 10 de la mañana en nuestro programa La Verdad.